su Biblia, por favor, a Colosenses capítulo 3, versículo 1 al 4. Colosenses capítulo 3, versículo 1 al 4. Y le pido que lo lea conmigo con toda comprensión y entendimiento. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Por favor, ore conmigo para que esta porción de la Escritura se haga vida en nuestra vida. Señor, tu palabra es poderosa y eficaz. Es espada de doble filo que penetra todas las coyunturas de nuestro ser. Señor, que ninguno de los presentes hoy podamos regresar a casa siendo los mismos. Que hoy tu Santo Espíritu sople vida en los corazones. Y que hoy tu pueblo, Señor, sea animado a vivir en pos de lo eterno. Hoy te ruego como tu siervo, que en esta mañana obres en mi debilidad, que hoy edifiques y sustentes a tu pueblo amado, y que sea tu Espíritu Santo gobernando sobre cada palabra que saldrá de mi boca. Que hoy respondamos en alegría y obediencia al llamado que nos haces como iglesia. En Cristo Jesús. Amén y amén. Hemos venido estudiando esta hermosa carta que Pablo escribe a la iglesia de Colosas, una iglesia que ama, aunque para ese momento no ha podido visitar. Y hemos visto a través de toda esta carta cuál es la forma en que la iglesia del Señor verdaderamente crece edificada por el Evangelio y es guardada de todos los enemigos que intentan dañarla. Aprendimos el domingo anterior que debemos cuidarnos como iglesia del legalismo en todas sus presentaciones, que debemos entender que Cristo es suficiente y nada fuera de Él es lo que verdaderamente va a traer plenitud a una vida. Vimos entonces que todo el legalismo y todo ese intento de los hombres por anexar al Evangelio ciertas realidades que la Escritura no ordena, en lugar de hacer bien, hacen mucho mal y no sirven de nada para salvación, ni sirven de nada contra los apetitos de la carne. Cuidémonos entonces del legalismo, nos dijo Pablo. Cuidémonos del misticismo, de ese culto aparente a las cosas abstractas, a los ángeles que prometen ciertos beneficios que en realidad no son reales. Cuidémonos de esa promoción del ascetismo, de apartarnos, de alejarnos a la montaña para vivir verdaderas vidas santas. No. La verdadera santidad está en la persona de Jesús, está en la unión con Cristo. Hoy Pablo inicia ya haciendo un imperativo, haciendo un llamado a la iglesia a la cual ya le ha venido hablando de quién es en Cristo, del poder del Evangelio, de la suficiencia de Cristo en todos los aspectos de la vida, e inicia entonces haciendo una solicitud. Para aquellos que toman nota, el título de esta solicitud es Viviendo para lo eterno o Vivan para lo eterno. Pablo inicia con un condicionante. Si pues habéis resucitado con Cristo. Es importante la condición que Pablo está planteando acá. Está hablando, esto que voy a enseñar en las siguientes líneas requiere una condición. Si habéis resucitado
juntamente con Cristo, vas a poder atender la solicitud que te haré. De lo contrario, estas líneas que siguen no solo serán locura para tus oídos, sino que serán completamente imposible. Esto que vamos a estudiar hoy, escúchenme bien, solo es posible para un corazón que ha sido unido a Cristo mediante la fe, que ha sido sepultado en Él y que ha resucitado juntamente con Él, que ahora tiene una novedad de vida. Pablo entonces inicia de una forma muy sabia a decirle a la iglesia: la vida que nosotros estamos buscando no la da el legalismo, no la da el ascetismo, no la da el misticismo. No, la vida nueva que un creyente debe vivir solo puede vivirse por una vida que ha sido resucitada juntamente con Cristo. ¿Qué es ser resucitado juntamente con Cristo? Porque tenemos entonces que resolver esto. Ya lo hemos visto en líneas anteriores, pero volvamos a recordar a qué se refiere Pablo cuando habla de una vida resucitada en Cristo. Romanos 6:4 lo dice así: porque somos sepultados juntamente con Él. Es decir, para que haya resurrección, primero tuvo que haber muerte y no una muerte física. Estamos hablando de una muerte espiritual. Al ser unidos con Cristo mediante la fe, morimos con Él. ¿Para qué? Para que al morir a ese viejo hombre en Cristo, resucitemos juntamente con Él para la gloria del Padre. Una vida resucitada es una vida que vive para la gloria del Padre. Y así también andemos en vida nueva. Un nuevo nacimiento es el sinónimo de una resurrección en Cristo, es decir, es una vida nueva en relación a la vida vieja. Es una persona que ahora vive con nuevos afectos por lo santo y con nuevos afectos por lo pecaminoso. Es decir, el mal que amaba ya no lo ama. Ya es intolerable, ya es insoportable. Ahora mis afectos han cambiado. Ahora el amor por lo santo es lo que gobierna en mi corazón y en mi vida. Entonces podríamos decir, si ustedes han experimentado esa novedad de vida, hagan lo que les voy a pedir. Si ustedes han sido sepultados y han resucitado con Cristo, hagan lo que les voy a solicitar. En Gálatas, Pablo también lo presenta de la siguiente manera: con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo. Es decir, ese hombre que se deleitaba en el pecado, que se deleitaba en caminar en completa rebeldía a Cristo, está crucificado. Ya no gobierna más sobre mis pensamientos, sobre mis deseos y sobre mis acciones, porque ahora Cristo vive en mí. Hablar de una persona que ha resucitado es una persona que ya no vive como vivía, sino que ahora vive en Cristo. Cristo se hace evidente en esa vida. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo con una meta delante de mí. ¿Cuál? La fe en el Hijo de Dios. Un resucitado vive por fe en el Hijo, no en esfuerzos humanos, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Un resucitado es alguien que ya no vive para sí, sino que vive para Dios por una razón. ¿Por cuál? Por Cristo, porque Él me amó antes de que yo pudiese amarlo, porque Él se entregó por mí y al darse por mí, Él ha puesto en mí el deseo de vivir ahora para Él.
Así que tú, si has resucitado juntamente con Cristo, buscad las cosas de arriba. Y esta cláusula es muy importante porque es muy fácil iniciar desde el púlpito diciéndole a la congregación, es necesario que todos busquemos primeramente las cosas santas. Es necesario que todos busquemos a Dios con diligencia. Es necesario que nuestra mente, nuestro corazón, nuestras acciones apunten a lo eterno. Pero esto solo puede hacerlo alguien que ya murió en Cristo y resucitó en Él. Por tanto, la primera solicitud en esta mañana es: ¿tienes certeza de haber resucitado en Jesús? ¿Tienes la seguridad de que ese hombre que se deleitaba en el pecado ha sido crucificado juntamente con Cristo? Porque es solo aquel que ha sido crucificado con Cristo quien puede mirar lo eterno. Entonces, teniendo esta premisa, esta condición, podemos pasar al siguiente elemento. Todos los que han resucitado en este lugar deben atender en esta mañana esta súplica. Todos los que han sido traídos a vida y están unidos con Cristo deben atender este llamado. Busquen lo de arriba, busquemos lo de arriba. Y este buscad es un imperativo que implica una responsabilidad humana, no es una acción pasiva. Es el deber de ser diligentes en tomar todo aquello que me acerca a mirar a la persona de Jesús que está sentado a la diestra de Dios. Poner la mirada, enfocar mis pensamientos hacia lo eterno. ¿Y qué es esto? Porque muchas veces citamos Mateo: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas serán añadidas. Creo que es importante que la iglesia tenga claridad qué es buscar lo eterno. Porque muchas veces pensamos que buscar las cosas eternas es algo místico, es algo abstracto, implica un distanciamiento total de mi caminar en este mundo, implica apartarme a un lugar solitario y poder ocupar mi mente solo de las cosas espirituales. Eso es ascetismo. Porque vivir con la mirada en lo eterno no implica alejarme del mundo en el que Dios me ha puesto. Vivimos en este mundo, pero no somos de este mundo. Vivir mirando las cosas eternas es vivir mirando en mi vida, en el lugar donde Dios me puso todo desde la mirada de Cristo. Es que mi mente sea completamente gobernada por la Escritura en cómo administro mi hogar, en cómo vivo mi matrimonio, en cómo me relaciono con mis hijos conforme a la palabra de Dios. Buscar las cosas eternas no es como algunos piensan que es dejar de trabajar. No. Es traer las verdades eternas que Cristo ha comunicado en su palabra mientras Él ejerce su señorío sobre todo a la diestra del Padre en cada aspecto de mi vida. Vivir pensando en lo eterno se manifiesta en el empresario que quiere tratar a sus empleados como Cristo dice que los amos deben tratar a sus empleados, siendo justos en el pago, siendo justos en el trato. Vivir con la mirada en lo eterno se manifiesta cuando un empleado trabaja como para Dios mismo y no para satisfacer el ojo de su amo, haciendo todo para agradar al Señor. Vivir con la mirada en lo eterno es manifestado en aquel esposo que trata a su esposa como vaso más frágil. Vivir con la mirada en lo eterno se hace evidente cuando una esposa camina entendiendo que es ayuda idónea. Vivir con la mirada en lo eterno
tiene forma. No es algo sensitivo, no es algo emocional, es algo que puede ser palpado en mi cotidianidad. Vivir con la mirada en lo eterno se manifiesta cuando corrijo a mis hijos en el temor al Señor y conforme a la palabra y no guiado por los impulsos de mi carne. Vivir con la mirada en lo eterno se manifiesta cuando un hijo honra a su padre y a su madre porque quiere prosperar y tener larga vida y sabe que esto es agradable a Dios. Vivir mirando en lo eterno no es proclamar simplemente un versículo todos los días, mirad las cosas de arriba y no las de la tierra. Porque algunos piensan que vivir en lo eterno es pegar versiculitos en las paredes de su casa. Vivir con la mirada en lo eterno es que quiero vivir mi realidad presente bajo los lineamientos que Dios ha establecido y no bajo los principios de este mundo. Mirad lo eterno, a Cristo. Vivir con la mirada en lo eterno es vivir con mis ojos en Jesús, entendiendo que ya no vivo para mí, sino que vivo para Él. ¿Y qué significa a Cristo que está sentado a la diestra de Dios? No es que Cristo está sentado de manera pasiva a la diestra del Padre viendo los acontecimientos del mundo. El propósito de Pablo no es presentar a Jesús sentado en un trono pasivo. Lo que está haciendo Pablo es miremos a Cristo, vivamos para Cristo, porque estar a la diestra significa para aquel que es Señor de todo, que gobierna sobre todo, que es Rey de reyes y Señor de señores. Vivir mirando a lo eterno es vivir confiando en su señorío. Es vivir confiando en su soberanía. Es entender que no hay un solo acontecimiento de mi vida y de mi circunstancia sobre el cual Él no está gobernando. Mirar lo eterno es aquel momento en el que viene la tribulación, vienen las circunstancias difíciles y puedo mirarlo a Él y decir, tú gobiernas con poder y sé que esta situación está bajo tu señorío. Vivir mirando lo eterno es cuando no dejo que mi alma se turbe y sea esclavizada por las circunstancias pasajeras de este mundo terrenal y puedo responder ante lo que sucede bajo la certeza de que ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Hermanos, mirar lo eterno es algo que nosotros podemos medir y evaluar en nuestro diario vivir. Pero esta novedad de vida solo es posible en alguien que ha resucitado de nuevo. Es una búsqueda que requiere esfuerzo, que requiere diligencia, que requiere incomodar a mi carne. Busquen y encontrarán. Llamen y se les abrirá. Eso implica deseo, eso implica necesidad. Lo que está haciendo Pablo es decir, esto requiere un esfuerzo diligente que va más allá de la comodidad, de satisfacer la negligencia de nuestra propia carne. Habla un teólogo sobre este aspecto diciendo, valiéndose de una experiencia secular, lo siguiente. Una búsqueda real de Cristo se asemeja como aquel sabio que queriendo enseñar sabiduría a su aprendiz que le decía, quiero más sabiduría, fue tomado de su cabeza en el agua, sumergido por su maestro, a tal punto de que el discípulo asfixiándose, sintiendo que faltaba el aire, es soltado y sale a tomar aire con desespero para recibir las siguientes palabras. El día que busques la sabiduría con el mismo desespero que acabas de buscar esa bocanada de aire, ese día te harás sabio y entendido. Y dice este teólogo tomando esta ilustración para nosotros.
El día que nosotros desesperadamente busquemos la presencia de Dios, con el mismo desespero que buscamos una bocanada de aire luego de estar sumergidos por un largo tiempo en el agua, ese día lo encontraremos. ¿Hablando de qué? De que esto implica deseo, necesidad, esfuerzo. Pareciera que hay creyentes que están, oh Señor, coloca en mí el deseo de buscarte. ¿Cómo? No, el ejercicio es, Señor, te busco desesperadamente porque solo en ti está lo que necesito. Y claro, coloca en mí el deseo por hacerlo, pero aunque ese deseo no esté, no dejaré de hacerlo porque ¿a quién más iré si solo tú tienes palabras de vida eterna? Niños, jóvenes, por favor escúchenme esto. Buscar lo eterno no es venir a la iglesia el domingo simplemente. No es sentarse unos minutos con sus padres cada día para orar y buscar la presencia de Dios. Buscar lo eterno es cuando ustedes empiecen a leer su Biblia, a orar a solas en su habitación, sin necesidad de que sus padres tengan que decirle, ¿ya oró? ¿Ya leíste la Biblia? Puedes estar seguro de que estás buscando lo eterno cuando tú, sin la necesidad de que tus padres te lo exijan, tengas la profunda necesidad de ir a la palabra de Dios. Como quieres ver a tu artista favorito, tu TikTok favorito, tu videojuego favorito. Porque para eso nadie tiene que decirte nada. Es más, tus padres tienen que decir, ya, apague eso, ya, suelte eso, porque es algo que deseas. Niños, jóvenes, el deseo que ustedes tienen por Cristo en este momento se asemeja a la misma intensidad con la que buscan poder tener tiempo para el juego que les gusta, para el deporte que les gusta. Yo quiero invitar a los niños y a los jóvenes de esta iglesia, busquen lo eterno, busquen a Dios, pero no dependan más de la presión de sus padres. Es un momento que ustedes le digan a Dios, quiero conocerte, necesito conocerte, necesito amarte. ¿Cómo puedo diferenciar la búsqueda de lo eterno versus las cosas materiales? Mateo 16:23 nos muestra un ejemplo bien interesante. Pero él volviéndose, dijo a Pedro, ¿recuerdan? Jesús anuncia su muerte, Pedro se dirige a él y Jesús le dice, quítate delante de mí, Satanás, me eres tropiezo porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Jesús que le había acabado de decir a Pedro que le era necesario morir y enfrentar un profundo sufrimiento por su obediencia al Padre. Y Pedro que le está diciendo, no sufras, no te incomodes, no pierdas tu vida por el Padre, no es necesario que lo hagas. Buscar las cosas de este mundo es cuando estoy buscando mi bienestar y mi comodidad por encima de la gloria a Dios. Buscar lo eterno es cuando estoy dispuesto a morir por Él, a sufrir por Él, para gloria de Él, aunque eso implique que mi carne sea completamente incomodada. Y recuerden que cuando hablamos de sufrimiento, no solo podemos imaginarnos viajando a una isla donde solo hay caníbales y voy a predicar a Cristo y muy seguramente moriré por causa del Evangelio. Sí, eso es morir por causa de Cristo. Pero el vivir pensando en lo eterno implica que muchas veces voy a tener que sufrir haciendo lo que agrada a Dios. Vivir con la mirada en lo eterno implica que muchas veces voy a tener que tomar decisiones en mi trabajo que para agradar a Dios puede implicar que sea despedido. Vivir pensando en lo eterno implica que va a haber un momento en que voy a tener que corregir a mi hijo y él se va a incomodar conmigo y aún así puede llegar a decidir irse de la casa porque no quiere sujetarse a la verdad que le ha sido enseñada. Eso es vivir para lo eterno, también estar presto a asumir las consecuencias
por hacer lo que agrada a Dios. Por favor, entonces, hazte esta pregunta. ¿Estás viviendo en pos de lo eterno? ¿O has caído en un pragmatismo donde haces lo que mejor resultado te provee, así esto no sea agradable a Dios? Pragmatismo es hacer lo que funciona, no lo que Dios manda. Y ese no es un estado agradable a Dios. Mateo 16, 24, 2. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguien quiere venir en pos de mí, en pos de lo eterno, niéguese a sí mismo. Es decir, ya no vivas más para ti. Tú no eres el centro de las cosas. El centro de las cosas es Cristo. Toma la cruz y sígueme. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará. ¿Por qué? ¿Qué aprovechará al hombre si gana todo el mundo y pierde su alma? Mateo 6:25 dice: por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer, qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Nota de balance. No es como algunos usan este pasaje para decir: papá, mamá, si ve que no hay necesidad de trabajar, de preocuparme, Dios se ocupa de estas cosas. No, este pasaje no es para respaldar la mediocridad y la negligencia. Este pasaje no está diciendo que no necesitamos ser diligentes en el trabajo, no. Este pasaje no está diciendo que no debemos ser diligentes en conseguir el alimento y la provisión para nuestro cuerpo. Este texto lo que está diciendo es que estas cosas no deben ser más importantes que buscar a Cristo. Que no puede haber en nosotros mayor energía y diligencia para llenar la nevera de mi hogar que la energía y la diligencia que uso para buscar el rostro de Cristo. Es eso lo que está diciendo. No es que no las busquemos, es que no sean la razón por la que vivimos. Porque ¿de qué sirve ganar todo lo que este mundo ofrece si perdemos lo más importante, nuestra alma? Buscar lo eterno es vivir con nuestra mirada en Cristo, en lo que Él enseñó, en cómo vivió y en qué es lo que Él llama verdaderamente importante. Es cuidar nuestra alma de que no se afane por lo trivial, sino que nuestro mayor afán sea conocerlo a Él y vivir para Él. Por favor, escúchenme. ¿Qué tanto afán hay en nuestra alma por conocerlo más? ¿Qué tanto afán hay en nuestro corazón por ir a su palabra para conocerlo más? ¿Qué tanto afán tienes en congregarte cada domingo bajo la certeza de que Él se hace presente? ¿Qué tan afanado está tu corazón por crecer en tu fe? Tal vez tú llevas 30, 40 años en el contexto cristiano. ¿Qué pasó con tu afán por buscarle? ¿Qué pasó con tu deseo por lo santo? Porque nada en la Escritura nos da licencia para que esa sed y esa hambre por su presencia mengüen. Debemos buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas serán añadidas. Lo demás es añadidura. No hagáis tesoros en la tierra. No significa que las riquezas son malas. Lo que significa es: ¿qué sentido tiene gastar toda nuestra fuerza, toda nuestra vitalidad en los tesoros de la tierra que al final van a ser destruidos por la polilla, por el orín que corrompen? ¿Qué va a poder ser arrebatado por los ladrones, por los que hurtan? Y terminar descuidando los tesoros en el cielo. No es que no podamos trabajar, no es que no debamos trabajar, no es que no podamos tener aspiraciones económicas, pero ¿qué sentido tiene ocuparnos de esto mientras no tenemos ningún tesoro en lo eterno?
¿De qué sirve ganar este mundo si cuando la muerte llegue no hallaremos ningún tesoro en el cielo? Eso se refiere. Buscar primeramente a Dios es buscar con diligencia el principio que Dios ha establecido en cada decisión, en cada acción en mi vida diaria. ¿Y por qué podemos hacer esto? Versículo 3 del capítulo 3 de Colosenses. Porque habéis muerto. Porque ahora nuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Nos da la base de por qué podemos vivir buscando lo eterno. Hermanos, la pregunta no es si podemos hacerlo. Es cuando vamos a empezar a hacerlo. Porque al haber resucitado con Cristo, todo el que ha resucitado puede buscar lo eterno. Debe buscar lo eterno, y por una razón. Porque lo que éramos antes ha muerto. Porque aquella persona que se deleitaba en lo malo ya fue crucificada juntamente con Cristo. ¿Por qué podemos buscar lo eterno y debemos hacerlo con diligencia? Porque ya no vivo yo, Cristo vive en mí. El señorío que Satanás, el mundo y la carne tenía sobre nosotros ha quedado sepultado. Porque ese viejo hombre que se deleitaba viviendo en rebeldía contra Dios y su palabra, ya no está más. Porque ese viejo hombre no fue llevado a una cárcel. Ese viejo hombre no fue puesto en un programa de rehabilitación. Ese viejo hombre fue sepultado con Cristo. Porque la única forma de ser librados de esa vieja vida que no buscaba lo eterno era mediante la muerte. Era necesario morir, porque ese viejo hombre que nosotros éramos no tenía cómo ser rehabilitado. Era un caso perdido. Todos nosotros éramos casos perdidos. Y la única forma de poder dar una novedad de vida a grandes pecadores como nosotros no era en un centro de rehabilitación, era en el cementerio, siendo sepultados en Cristo y resucitados juntamente con Él. Y estoy hablando en términos espirituales, porque puede haber alguna mente que esté contemplando el suicidio como alguna alternativa y pueda estar diciendo, ¿ves? Soy un caso perdido. No vale la pena que viva, debo morir. No, estoy hablándote espiritualmente. Tienes toda la razón, eres un caso perdido. Pero Cristo es experto en tomar esos casos perdidos, sepultarlos en Él y dar una nueva vida que el suicidio no te va a proveer, ni tus esfuerzos te va a proveer. Sí, tú que te estás preguntando, ¿es el suicidio una alternativa? No, no solo no es una opción, sino que es completamente desagradable a Dios, porque al final no te va a dar lo que buscas. La razón por la que alguien no quiere vivir es porque ya no soporta más la vida que tiene, y bien haces en no soportarla, pero lo que tú necesitas es una nueva vida, y esa solo te la da Cristo, no el suicidio. Entonces, claro, necesitamos morir, pero en los términos que Dios ha establecido, siendo unidos a Cristo. Ya ese viejo hombre no es más nuestro Señor. A veces quiere venir a enseñorearse sobre nosotros esos viejos amos, Satanás, el mundo y la carne. Pero podemos decirle, estás equivocado. Yo ya no soy aquel sobre quien antes gobernabas. Me estás confundiendo. Porque ese sobre el que tú tenías dominio murió. Ahora ya no vivo yo. Cristo vive en mí. Y gloria a Dios por ello. Pero ¿qué más dice Pablo? ¿Y por qué? Podemos vivir buscando lo eterno porque estamos escondidos con Dios. Hermano, qué bella promesa. Aquellos que han resucitado en Cristo pueden buscar lo eterno porque el viejo hombre murió. Ahora vive en una novedad de vida y aparte de eso estamos escondidos en Dios. ¿Saben qué significa esto?
que no hay un solo enemigo que pueda volver a alejarnos de su amor. Que ya no hay ningún enemigo que pueda volver a proclamarse como nuestro amo, porque nuestra vida está escondida por el Rey de Reyes y Señor de Señores. Estamos bajo su cuidado. Nadie puede sacarnos de su cuidado amoroso y perfecto. ¿Saben qué significa que nuestra vida está escondida en Él? Que aunque nuestras fuerzas flaqueen, aunque el miedo nos invada, nuestra debilidad nunca afectará su fortaleza. Nuestro miedo nunca cambiará su perfecto cuidado. Nuestras dudas nunca limitarán su poder. Porque aunque nosotros tengamos problemas en entender la realidad no cambia. Estamos escondidos en Él y nada podrá arrebatarnos de su mano. Ningún enemigo podrá hacer algo sobre nosotros que pase por encima del cuidado perfecto de Dios. Todo está bajo su cuidado. Sí, hermanos, estamos escondidos en Él. Así a veces nuestras experiencias nos hagan pensar equivocadamente que nos ha dejado solos, que no está a nuestro lado, que se ha desentendido de nuestras circunstancias. No es que pase eso. Es que nosotros tenemos problemas para leer la realidad de nuestros acontecimientos. No hay una sola circunstancia en la que aquel que ha resucitado, ha muerto con Cristo, no esté bajo el cuidado perfecto de Dios. Un creyente nunca está solo, se siente solo. Un creyente no está desprotegido, se siente a veces desprotegido, porque estamos bajo el cuidado de sus manos, bajo las alas de su poder inigualable. Pero ¿qué más dice Pablo en este hermoso punto de la Escritura? Cuando Cristo, vuestra vida se manifieste, ¿de qué está hablando? De la segunda venida. Nos está diciendo, aquellos que han resucitado, que pueden deleitarse en lo eterno, que deben vivir cada día para lo eterno, que han muerto a ese viejo hombre, que ahora viven para Cristo, que están escondidos en Dios. Por favor, miren con seguridad que Cristo viene pronto, que Él pronto viene para manifestar su gloria, para manifestar su grandeza, lo eterno, lo perfecto se hará visible en todo su esplendor. Y cuando eso pase, seremos manifestados con Él. Este remanente de pecado será quitado y recibiremos nuestros cuerpos glorificados. ¿Qué está diciendo entonces Pablo? Hermanos, no se desanimen. En este mundo afrontaremos aflicciones. Pasaremos por pruebas y dificultades, pero se acerca el día, viene ya, en que Cristo será manifestado en gloria y los que hemos resucitado con Él, porque hemos muerto con Él, que ahora buscamos diligentemente lo eterno, que estamos escondidos en su poderosa mano, seremos manifestados con Él en gloria. Ya no seremos más limitados ni afligidos por este cuerpo de pecado. Por eso no debemos bajar la guardia. Por eso no debemos dejar de buscar lo eterno, porque su regreso es pronto. Niños, Cristo viene pronto. Jóvenes, Cristo viene pronto. Familias, Cristo viene pronto. Y ese día es glorioso. Si has muerto en Él, si has resucitado en Él y estás escondido en su mano. Quiero terminar con algunas reflexiones. Y quiero hoy empezar hablando a los que no han creído.
Y niños, estoy hablándole a ustedes. ¿Por qué no puedes vivir en esa novedad de vida? ¿Por qué todavía vives como esclavo del pecado? ¿Por qué todavía sigues viendo cómo Satanás destruye, daña? ¿Por qué sigues viendo cómo el mundo te seduce? ¿Por qué sigues viendo cómo tu carne se complace en hacer lo que no agrada a Dios? Por una razón. Porque sigues tratando de solucionar en un reformatorio de tu alma aquello que solo puede solucionarse sepultando el viejo hombre. Por favor, no me malentiendan con lo que voy a decir, pero quiero que me entiendas. Tú necesitas algo más elevado que una terapia. Tú necesitas algo más elevado que un centro de rehabilitación. Tú necesitas que lo que eres muera. Tú lo que necesitas es ser crucificado juntamente con Cristo, para que ya no viva más lo que eres y ahora tengas una nueva vida en Cristo, en su fuerza, en su gracia y en su poder. Cuando esto pase, las cosas eternas serán una delicia. Gozarte en los santos será tu diario caminar. Tu mirada ya no hará deleite en las cosas pasajeras de este mundo. Aprenderás a usarlas para tu bien, pero siempre buscando la gloria de Dios. Tu obsesión ya no será las riquezas, tu delicia. Será usar todo lo que Dios te dé para su gloria y para bien de sus escogidos. Tus deseos ya no estarán más orientados a los placeres que te rodean. Lo santo ya no será una locura. Pues cuando eso pase, el pecado perderá su brillo por la gloriosa majestad de Cristo. Cuando nazcas de nuevo y resucites en Él, lo eterno será tu delicia. Y lo hablábamos en la escuela. Necesitas morir y necesitas resucitar. ¿Sabes por qué? Porque un buitre solo encuentra placer en la carroña. Una persona no resucitada solo encuentra placer en el pecado. A un buitre no le sirve de nada aprender a comer alpiste, porque aunque coma alpiste, siempre va a estar deseando la carroña y va a estar esperando el momento para consumir carroña. De nada sirve que lo llevemos a terapias para buitres que quieren cambiar su nutrición. Necesitamos cambiar su naturaleza para que él pueda encontrar delicia en el alpiste. Necesitamos transformarlo en paloma. Aquel que está muerto en delitos y pecados puede hacer 1000 cursos, participar de 1000 programas para aprender a cambiar su conducta. Pero estos programas no pueden quitar de su corazón el placer por la carroña, por el pecado. Porque eso no lo hace ninguna terapia. El único que puede hacer que un corazón que ame pecar, ame lo santo, es Cristo, porque trasplanta el corazón. Quita un corazón de piedra y pone un corazón de carne. Por favor, lo que tú necesitas no es un cambio de comportamiento, es una nueva vida, resucitar juntamente con Cristo. En ese momento, la carroña ya no será atractiva, el pecado no será tu delicia. Hermanos, hablo a los creyentes. Buscar lo eterno requiere un esfuerzo. Requiere incomodarnos, requiere diligencia. La misma diligencia que un atleta invierte para cuidar su cuerpo. La misma diligencia para cuidarse de qué come y qué no come.
el mismo esfuerzo para tener una rutina física que mejore sus condiciones físicas para poder apuntar a ganar la medalla en la carrera. Esa misma diligencia debe estar en nuestra fe con Cristo. Requiere un esfuerzo por leer más su palabra, por buscarlo más en oración. Sí, requiere un esfuerzo, pero es un esfuerzo delicioso para el que ha nacido de nuevo, para el que ha resucitado. Hermanos, no bajemos la mirada a las cosas pasajeras. Este mundo solo ofrece cisternas rotas que no pueden saciar nuestra sed. Nuestra sed solo puede ser saciada en Cristo. Es la mirada en lo eterno lo que nos permite vivir en plenitud en medio de este mundo caído. Pero cada vez que dejamos de mirar lo eterno, a Dios, a su palabra, a Cristo y su gloria, tratamos de suplir en este mundo caído cosas que solo se pueden suplir en Él. Si tú no estás mirando lo eterno, estás mirando lo temporal. Pero nadie se queda mirando hacia la nada. O miramos a Cristo o miramos a este mundo. O tratamos de encontrar nuestra plenitud en Él o tratamos de encontrar la plenitud en las cosas temporales, pero nunca estamos quietos. Y déjame advertirte, si tú estás tratando de encontrar tu plenitud en algo diferente a Cristo, esa sensación de bienestar pronto se esfumará. Porque lo único que permanece es Él. Pero también podemos tener presente como iglesia, cuando llegue nuestra fatiga en este peregrinaje, cuando llegue el miedo, cuando llegue la duda, cuando llegue el cansancio, cuando tropecemos, de algo podemos estar seguros, estamos escondidos en Él y no hay un solo momento en nuestro caminar que no estemos bajo el cuidado seguro de Cristo. Debemos caminar bajo la certeza de que Él viene pronto y viene con poder y manifestará su gloria y estaremos plenamente con Él y ya estos cuerpos de pecado serán quitados y recibiremos esos cuerpos de gloria que ya no pecarán más. Cristo viene pronto y que la trivialidad de lo temporal no aflija más nuestra alma mientras caminamos seguros de que nada podrá impedir nuestro encuentro glorioso con Cristo. Déjenme terminar con estas pequeñas frases. El alma que ha visto a Cristo sentado en su trono despreciará cualquier trono que le ofrezcan en este mundo. Thomas Watson. John Flowell dijo, el corazón del hombre está donde su tesoro está. Si tu tesoro está en el cielo, tu corazón también estará allá. El cristiano es alguien que vive mirando al cielo mientras camina seguro por la tierra. Miremos a Cristo, miremos lo eterno y que todas nuestras actividades cotidianas sean saturadas de la eternidad, viviendo como Cristo lo ha enseñado. Si pues habéis resucitado, vivamos en lo eterno y no nos distraigamos en lo terrenal, que lo veremos en nuestra próxima reunión. Señor, a veces buscar lo eterno se vuelve tan ambiguo, tan subjetivo, pero hoy nos has dado las herramientas necesarias para ver qué es buscar lo eterno en lo práctico, en lo diario, en lo cotidiano. Señor, que todas las áreas de nuestra vida sean completamente consumidas por los lineamientos eternos que han sido manifestados en Cristo Jesús, el Dios invisible hecho visible. Que dejemos de estar pensando que buscar lo eterno es algo
meramente emocional y abstracto, sino que puede ser vivido en nuestro matrimonio, en nuestras empresas, en nuestra relación con los hijos, en el trato con nuestros amigos, en el caminar de este mundo. Hoy quiero orarte de manera especial por esas personas que han sido declaradas un caso perdido. Quiero orarte por esas personas que ya no quieren vivir más porque han intentado cambiar de todas las formas y no han podido. Y hoy te pido para que hoy experimenten esa muerte que solo en Cristo puede experimentarse. Y que tu Espíritu Santo sople vida en esas almas afligidas. Que sean crucificados hoy juntamente contigo, para que ya no vivan más ellos, sino que tú vivas en ellos. Hoy te oro por aquellos que no han experimentado esa resurrección que tú das, para que hoy puedan venir rendidos a tus pies y puedan experimentar esa resurrección que abre nuestros ojos a lo eterno y nos concede vivir para tu gloria. Pero te pido por la iglesia en general, para que entendamos que es vivir buscándote a ti, en lugar de vivir esclavos de las cosas de este mundo. Ven pronto, Señor, porque anhelamos esos cuerpos glorificados. Hoy aviva nuestra diligencia, nuestro fervor por las cosas eternas, porque solo tú puedes hacerlo. En Cristo Jesús. Amén y amén. Vamos a tomar la cena del Señor.